Bueno, bienvenidas, bienvenides. Esto es Ruido de Plaza, es un ciclo de entrevistas de la revista Plaza y de la Universidad de General Sarmiento. Estamos con Laki Quispe y con el Puma Catrileo, Gabriel Reches, yo soy Agustina Frontera. Vamos a hablar hoy de comunicación y pueblos indígenas y pueblos originarios. Venimos de unos días muy atribulados por la situación en la LOF, en la zona de Mascardi, con unos medios de comunicación muy intensos al respecto, participando de la discusión pública. Queremos escucharles, qué leen de lo que está pasando, sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué diagnóstico hacen de cómo los medios de comunicación están trabajando esta situación, ¿no? Bien. A mí lo que veo es que el negacionismo y el discurso de odio comenzó primero en los medios de comunicación. Los medios de comunicación hegemónicos se vienen encargando hace muchísimo tiempo ya de estigmatizar a los pueblos indígenas y principalmente al pueblo mapuche, tildándonos de extranjeros, chilenos. En Chile también hacen lo mismo. En Chile nos tildan de argentinos, invasores argentinos que fuimos para allá. Acá nos tildan de invasores chilenos que venimos para acá. Pero esto tiene que ver con una matriz cultural que es monocultural, que es eurocentrista, heteropatriarcal, es racista y xenófoba también. No digo que toda la sociedad sea así, lo que digo es que los medios de comunicación hegemónicos y concentrados, desde la no aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, o sea, tiene que ver con este poder que se le dio para generar los monopolios de la comunicación en detrimento de los medios de comunicaciones populares y los medios de comunicación indígenas. Entonces creo que ese poder hace que la gente no tenga muchas posibilidades de ver muchos canales de televisión y los que ve más o menos responden todo al mismo patrón. Sí, exacto. Quería agregar que justamente la sociedad tiene la posibilidad de informarse únicamente con los medios tradicionales, los medios hegemónicos, y que lo que hacen es que se genere una imagen errada o que se deforme, ¿no? la realidad del pueblo, en este caso el pueblo mapuche, que está haciendo, está luchando por su territorio, ¿no? Por la recuperación de su territorio. Y justamente esto, ¿no? del concepto de recuperar territorio es lo que no se está viendo en los medios tradicionales, ¿no? Porque se los señala como los terroristas, se los señala como los usurpadores, los que están robando y se están metiendo en territorio ajeno. Entonces, bueno, no se habla de la historia real, ¿no? ¿Qué le pasa a ese pueblo que está reclamando hoy territorio? Y hablamos de territorio, otro concepto, ¿no? Porque no es ya tierra, algo superficial, algo tangible, es superador, ¿no? Tiene que ver con el espíritu, con energías ancestrales. Y lo que reclama el pueblo mapuche, en este caso, es algo totalmente legítimo. Los pueblos originarios somos persistentes a la conformación del Estado-Nación. Entonces es un derecho. Y lo que le está ocurriendo hoy al pueblo mapuche es que se le está avasallando todos los derechos. Ahora vamos a suponer, voy a plantear como una especie de juego. Vamos a suponer que de los millones de personas, de las millones de personas que van a ver esta entrevista de Ruido de Plaza, hay una parte importante cuyo juicio se nutre en una parte importante, valga la redundancia, de lo que ven y escuchan en lo que estamos llamando medios hegemónicos. A esas personas, si les tuviéramos que decir, marcar 7 diferencias entre el modo en el que se representa al pueblo mapuche en los medios hegemónicos y lo que el pueblo mapuche es en realidad. A ver, ¿cuáles podrían ser? En principio, la cuestión identitaria,
La identidad no pasa por una forma de vestir principalmente, una forma de peinarse, una forma de escuchar música. La identidad va mucho más allá de eso. La identidad en el pueblo mapuche está esencialmente ligada a lo que es el territorio, pero lamentablemente hemos sido desplazados. Una buena parte de la población mapuche vivimos en la urbanidad. No sabría decirte el porcentaje, pero 60-70% aproximadamente calculamos que vivimos ya en la urbanidad. En mi caso, yo nací y me crié en la urbanidad, y a los 7 años empecé a vender diario y a los 8 años lustrar bota. O sea que más allá de ser mapuche y de tener mi identidad, eso conlleva también una cuestión de empobrecimiento, que es lo que nos sucede a una buena parte de los pueblos indígenas, que cuando a la hora de reconstruirnos o de escuchar música o de bailar o de peinarnos o de tatuarnos o de vivir nuestra cultura, ya tiene un poco más que ver con la urbanidad, y lo que se ha ido haciendo en este último tiempo es una recuperación identitaria. Entonces, en ese proceso de recuperación, no es que vivimos hoy en día como hace 200 años. Entonces, a ver si más o menos entiendo. Y Puma, vos me decís que alguien que viste jeans, vive en una ciudad y escucha rock, suponete, tranquilamente puede ser mapuche. Totalmente. Bien, ¿qué es lo que lo distingue como mapuche? ¿Por qué es mapuche? En principio, el sentido de pertenencia, la historia familiar, la historia cultural y también el sentir el lugar que le ha tocado vivir en la sociedad, digamos, porque si bien de alguna manera nos integraron a la argentinidad de prepo, ¿no? con lo que fue las campañas militares, en esa construcción de la argentinidad nos han dejado en los lugares más desprotegidos, como más marginales también. Y el hecho de que, en mi caso, saber que era mapuche de pibito, porque mi mamá mapuche, mi tío mapuche, mi abuela mapuche, mi abuelo mapuche, o sea, soy mapuche, la cuestión fue que en ese crecimiento de saber que tenía que pelearla mucho más que otra gente, o sea que por ahí tenía otras facilidades o otras facilidades para conseguir trabajo, para estudiar, para formarse, a uno lo que le queda es aferrarse a su propia identidad, de saberse que es parte de un colectivo de personas, que no está solo en el mundo. Ahora les hago una pregunta. Yo creo que lo entendí, no me costó mucho entenderlo. Supongo que a Agus también. Y entiendo que en los medios hegemónicos más de una vez habrán escuchado, quienes están como al frente de las cámaras, respuestas o discursos como este. ¿Por qué creen que en los medios hegemónicos se sigue reproduciendo esta otra mirada sobre los mapuches, sobre los pueblos originarios? ¿Por ignorancia, por decisión política? ¿Por qué persiste esta mirada que podemos considerar incorrecta, no? Y yo creo que hay varios motivos. Entre ellas hay cuestiones de editorial, de posicionamientos políticos dentro de esa corporación, de ese medio, que no reconoce las identidades preexistentes, ¿no? Y no quiere reconocer los derechos, porque tienen que responder a las corporaciones con las que tienen vínculos, con las que generan negocio, ¿sí? Reconocer a los pueblos originarios es perder negocios, y a muchos no les conviene porque son empresas multimillonarias, ¿no? Y hay negocios multimillonarios.
Entonces, en principio es eso, el no querer reconocer la preexistencia, por ende los derechos que los territorios les corresponde y el lugar que le corresponde a pueblos originarios en la sociedad, ¿no? En principio eso. ¿Y cómo se hace para contrarrestar esa construcción, esa mirada? ¿Qué caminos encontraron ustedes para echar a correr otra mirada sobre lo que ustedes mismos son, digamos? Sí, bueno, a ver, yo lo que fui encontrando para contrarrestar eso fue, en principio, juntarme con otra gente con la cual yo me sentía partícipe y más o menos veníamos teniendo como la misma cosmovisión de existencia, de vida, de lucha, porque del otro lado, desde un modelo ideológico occidental, lo que existe es un mercantilismo, una cuestión antropocentrista, en donde el hombre pareciera que fuera el centro del universo y como que el hombre tiene el derecho de hacer lo que quiera con el medio ambiente y con el resto de las poblaciones, digamos. Y en eso yo siempre me sentí desde el lado de resistencia, desde un lugar en donde hay que pelearla permanentemente para poder lograr que nuestra gente esté mejor, que viva con dignidad y que además también se pueda expresar en su propia cultura y exponerla, digamos, y no ser por eso castigada, digamos. Entonces, desde ese lugar siempre me fui parando como para plantarme en la vida y ante el mundo. Sí, exactamente. El poder compartir, estar en comunidad, buscar otras personas que están en la misma situación. Por mi parte también, yo me vi en una situación en la que vulnerable, en una situación en la que yo empecé a ver el racismo, si bien toda la vida he recibido racismo desde la escuela, yo siempre me callaba ante el racismo. Entonces, cuando empiezo a ponerme frente a frente con el racismo, decido no callarme más y empezar a hablar, denunciar todas esas situaciones y buscar reflejo en otras personas para que de alguna manera podamos resistir de manera en conjunta, ¿no? Buscar formas de luchar contra eso, ¿no? Porque... Ahora, volviendo como retomando algo de la pregunta de Agus, vos en este trajín fundaste un medio, sí, y vos sos trabajador de un medio que es la agencia estatal de noticias, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Qué tiene que ver eso que hacen con esto que están contando? Sí, en principio fue un camino para llegar a poder fundar un medio que empezó con mi curiosidad por descubrir esas problemáticas ambientales, porque fueron las problemáticas ambientales que me llamó mucho la atención. Y como yo bien era diseñadora gráfica, tenía una cámara, empecé a sacar fotos en coberturas, en la calle, haciendo prensa, sin querer. Un día, bueno, me fui metiendo, me fueron llamando y me fui involucrando cada vez más en asambleas. Yo ya me metí de lleno y quería ir por todo, ¿no? Entonces, ahí empecé a formarme como fotoperiodista. Siendo una diseñadora, nunca fue mi interés meterme en los medios de comunicación, es decir, redactar o hacer prensa o estar en contacto con personalidades de la política o de la sociedad. No lo tenía en mi imaginario, nunca fue mi sueño ser periodista ni comunicadora.
¿Y siempre por con qué? perfil bajo. ¿Y por qué te encontraste haciendo eso? Porque al ejercer ese rol de la comunicación me di cuenta que no había lugar para mí en los medios. Ujú. No había lugar. Yo siempre fui colaboradora y no salía de ahí. Y me fui metiendo en medios alternativos, cooperativos, autogestivos, independientes. Y de todos aprendí un montón. Me dieron muchas herramientas. Pero había una situación que yo empezaba a descubrir con el paso del tiempo, que los lugares estaban reservados para un canon común de persona, que no era yo. No eran mis rasgos, no era mi pensamiento, ¿sí? Y ese canon común de persona, además de persona, Tiene ¿es que un ver canon con... común de perspectiva, de un tipo de mirada? Vos hablás de cómo sacás fotos. ¿Crees que hay el haber vivido situaciones de racismo, el pertenecer como a un pueblo originario, te da otra perspectiva distinta que está por fuera del canon? A mí me parece que culturalmente los lugares están reservados por gente blanca, heterosexual, ¿sí? Y por eso yo me pregunto ¿dónde estamos las comunicadoras, las periodistas, los comunicadores de pueblos originarios, ¿no? En los medios de comunicación. Cuando me hice esa pregunta dije, bueno, no hay lugar para mí. Pasan los años, pasaron 10 años yo sacando fotos, tratando de meter alguna nota o tratando de llamar la atención con que está pasando esto, pero no me dan bola, o me lo suben o me lo suben en horario fuera de ese horario en donde se difunde, ¿no? Entonces, bueno, empiezo a observar esos detalles y digo, bueno, no, algo no está funcionando, yo me siento mal, no me siento cómoda con esto, ¿no? Con que pasen los años y todavía siento que no pertenezco. Y en ese cuestionamiento digo, bueno, me voy a preparar ¿por qué no? Para crear un medio de comunicación. Me preparé, fui a la universidad, sigo estudiando en la universidad a mis 37, hoy tengo 40. Y dije, bueno, voy a apostar todo a los medios de comunicación. Y me pareció un posicionamiento político, poder ejercer el rol de la comunicación, el de periodismo, porque en ese momento descubrí o me di cuenta todas las violencias que había recibido durante la escuela con respecto a la participación, ¿sí? a la comunicación. Entonces, entonces el lugar que yo estaba eligiendo me parecía sumamente político. Y le debe pasar a muchas personas que no las ven como interlocutoras o como comunicadoras, porque muchas dicen, me he encontrado con hermanas, personas, mujeres, feminidades, lesbianas, etcétera, que me dicen, me da vergüenza hablar, pero yo quiero ser comunicadora. ¿Pero qué? ¿Es vergüenza o es otra cosa? ¿O es racismo? Que tanta carga racista tenemos en nuestra mochila que nos hace que cállate. Laki, y en Telesisa, ¿qué políticas se dieron respecto a la participación? ¿Qué compañeros participan de ese espacio? Nuestro espacio es sumamente abierto. O sea, las personas, más que nada a las feminidades, porque creemos que hay una cuestión de género que hay que trabajar, porque obviamente que venimos de lucha, yo vengo de una lucha antipatriarcal también, y me he dado cuenta que hay mucho que trabajar entre nosotras y en el autocuidado, poder reconstruirnos, poder despatriarcalizar también nuestra mirada y nuestras prácticas. Y me parecía que un proyecto de comunicación también tiene que ser antipatriarcal, además de antirracista, ¿no? Y el espacio debe estar para eso, para recibir hermanas, feminidades de la identidad
de las disidencias sexuales también. Pero todas son pertenecientes a pueblos indígenas. Pero todos de pueblos indígenas o racializadas que están en proceso de recuperación, porque no todos se reconocen. ¿Hace cuánto está funcionando? Hace fines del 2019. Bueno, como 3 años, ¿no? Sí. Hay un cambio claro o un diferencial claro en lo que vos marcas, que es cuáles son las personas que producen estos discursos, imágenes, fotos, artículos. Ahora, cuando ya pasaron 3 años y vos ves los distintos materiales que produjeron, más allá de quién lo hizo, el contenido, la forma de lo que hay, ¿ves algo que es distinto en relación a los medios hegemónicos, a los medios en los que no tenías el lugar que esperabas? Sí, claro que sí que veo algo distinto. ¿Y qué sería? ¿Dónde está marcada esas diferencias? Sí. Y lo vemos en la forma en cómo nos miramos. Nosotras cuando hacemos cobertura fotográfica de eventos, manifestaciones, nos vemos como lo que somos personas luchadoras, ¿sí? No aprovechamos, como lo hacen los medios hegemónicos, que nos muestran con la carga negativa del pobre, pobrecito, mostrándonos como que no sabemos luchar o como que no tenemos empoderamiento. Nosotras nos mostramos como empoderadas, luchando, ya sea varón, mujer, de cualquier género, nos mostramos desde esa perspectiva, con empoderamiento y sacándole las cargas negativas, pese a que estamos en contexto negativos, ¿no? De lucha, de represión, etc. Siempre buscamos esa mirada, que es diferente a la hegemónica en ese sentido. Y también, además de sacándonos de lo que es temas de políticos, también buscamos generar material educativo, ya sea con microprogramas de microdocumental, abordando algún problema. Eso lo estamos trabajando actualmente. Y siempre también elaboramos los materiales, o sea, lo ponemos a discusión, tratamos de buscar las voces, las fuentes, que son nuestras hermanas, o sea, la historia las cuentan. No es que la agarramos Google y bueno, y ahí o buscamos en libros, buscamos a nuestras hermanas más cercanas, porque tenemos la herencia de la historia, ¿no? Eso, hay que recuperar eso también de nuestras hermanas mayores, buscar esa sabiduría, ¿no? Y poder transmitirla. Yo quería retomar la pregunta para el Puma, porque yo sé que él tiene una larguísima trayectoria en ir buscándole la vuelta, ir armando estrategia para que haya comunicación con identidad, ¿no? Por ahí que nos cuentes un poco por qué lugares anduviste y cómo ves desde hoy, también pensando de acá 10 años hacia atrás, las cosas que se estaban luchando, las posibilidades que había para los medios indígenas, ¿cómo ves ese pasado reciente, ¿no? Historia reciente. Sí, yo comencé desde bastante pibe a escribir y a tratar de participar en distintos programas de radio, porque como vendí diarios de pibito, siempre vi que los nombres y apellidos mapuches siempre aparecían o en los policiales sobre todo, o en el deporte, en el fútbol, en el boxeo, pero nunca en lo social, en lo político. Entonces eso me empezó a hacer un clic, desde muy pibito, y dije, yo me voy a dedicar a mostrar lo que es mi gente. Porque si hay algo que veo es una negación de nuestra existencia. Y desde chiquito siempre quise hacer cine. Ese es como mi objetivo mayor, digamos. A partir de ahí siempre busqué la fotografía, la escritura, distintas formas de transmitir historias de nuestros pueblos, de nuestra familia, en los lugares donde estén, entendiendo estos procesos de despojos territoriales también. Así que en el 2009, cuando apareció la lucha por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, nosotros
armamos un equipo de comunicadores y de comunicadoras indígenas que el primer debate fue, ¿nos metemos, no nos metemos, lo repudiamos? Así que se dividieron las aguas. Los que no quisieron tener participación con el Estado, ¿no? Porque toda la historia que ya se venía dando, y lo que dijimos, metamos no, porque es una lucha popular, es una lucha que viene a cambiar la ley de medios de la dictadura, metámonos. Entonces nos metimos, empezamos a proponer una propuesta que se llamó el derecho a la comunicación con identidad en la ley de servicios de comunicación audiovisual, y ahí tuvimos también las discusiones con compañeros y compañeras de los medios comunitarios, donde en algunos momentos nos daban espacio, pero o sea, siempre es comunitario, digamos, y nosotros queríamos otro tipo de medios, donde seamos los pueblos indígenas quienes los administremos, digamos, qué música poner, qué programas hacer, en qué momento, lo que querramos manejar, digamos. Ahí logramos meter en la ley de medios la propuesta, que quedó plasmada en el título 9. Ahí yo en el 2009 estaba estudiando comunicación social allá en Chubut, en Comodoro Rivadavia. En el 2011 me vengo para acá a estudiar a la Escuela Popular de Medios Comunitarios y a estudiar en el ISER. Tuve la oportunidad de entrar a los dos lugares. En el ISER no me gustó mucho la forma de enseñanza y me quedé con los medios comunitarios. ¿Tendían como a, entre comillas, normalizar las voces del ISER? Lo que no me gustó fue, hubo un profesor que dijo, lo mayor que tiene el mayor capital de un productor son los contactos. Si vos compartís esos contactos, o sea, te estás serruchando el piso solo. Y yo desde mi conciencia dije, no, yo tengo que compartir todo lo que sé. Cuanto más gente sepa hacer comunicación, mejor. Cuanto más contactos tengamos, mejor. Cuanto más red armemos, mejor. O sea, porque yo vengo de esa construcción de resistencia y de ver cómo podemos hacer para contrarrestar los discursos hegemónicos. Entonces me recibo en la Escuela Popular de Medios Comunitarios de realizador de televisión comunitario. Aparece lo de Walquintún TV. Nosotros en el 2012, en el 2011 armamos la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena Argentina, la CAIA, y le llevamos la propuesta a la presidencia de tener un canal de televisión en la TDA. Así de iluso, digamos, ¿no? ¿Y qué pasó? Nos dijeron que no, que era mucho dinero, que no había, que yo cuánto, que esperemos al 2015. Y ahí dijimos, bueno, si no es por la TDA, vayamos por un canal de televisión analógico. Ahí empezamos a ver qué se requería, obviamente con el acompañamiento de compañeros y de compañeras que también estaban en los medios ya, que nos dieron una mano en la construcción del armado de Walquintún TV. Y en el 2013 me llaman para hacerme cargo del canal, así que ahí me junto con la comunidad Buenuleo, que era la que tenía la firma, y ahí resolvimos una estructuración del canal. Lo que pasó después es que no tuvimos financiamiento, y sin financiamiento es muy difícil sostener un medio, porque la gente que estaba ahí tenía que comer, tenía que sobrevivir, habían gastos de viaje como para movernos, y nos faltó producción, digamos. Yo lo que me di cuenta que lo que más nos ayudaba, en vez de tener un canal, era la producción de contenido. Cuanto más contenido podamos producir, mejor, porque después buscamos la pantalla o el lugar, digamos. O sea, pero todo eso lo aprendí en ese momento. En el 2015 me vuelvo para Buenos Aires, perdón, en el 2011 entré a trabajar a la agencia Telam por un convenio que se firmó entre los comunicadores y la agencia Telam de traspaso de información, y ahí Martín García, que era el presidente, nos dice, bueno, pero acá tienen que meter a alguien, porque si no, no sé si los compañeros y compañeras van a querer tomar este trabajo, qué sé yo, bueno. Y ahí entré yo, consensuado con todos los comunicadores que estábamos en ese momento, y entré a trabajar. Quiero meter una cosita de Walquintún, porque lo conozco el proceso. Y es muy interesante porque se lanza Walquintún el 7D, que no sé si se acuerdan, que el 7D era el último día, el 7 de diciembre de 2012, que era el último día que tenía el Grupo Clarín para adecuarse a la ley de medios. Por supuesto no se terminó adecuando y todos sabemos lo que pasó, pero se eligió esa fecha para el lanzamiento del primer canal
indígena de la Argentina, y que ahora, mirándolo tantos años después, si ese proyecto hubiese podido desarrollarse, qué importante, porque tenía base en Bariloche, Claro. qué importante sería hoy tener Sí. ese canal activo y generando una mirada alternativa a la de los grandes monstruos mediáticos. Claro. ¿no? Sí, lo que planteamos hoy en día también nosotros es, al menos desde el equipo de comunicadores con el que yo vengo laburando y articulando, es que nosotros tenemos que generar una red de medios de comunicación indígena. O sea, ser protagonistas de la historia, porque, a ver, si nosotros logramos tener medios en distintos ámbitos y distintos medios de comunicación, es más fácil la visibilización de nuestros pueblos. No solamente en casos de conflictos, sino también en casos de actividades culturales, recordatorios, los cambios de ciclos que se dan en distintos pueblos, algunos en junio, otros en agosto, otros en septiembre, otros en octubre, otros en noviembre, las distintas festividades, las distintas formas de cocinar, de plantear la cuestión de salud, la cuestión de economía, digamos. Hay un montón de aporte que los pueblos indígenas tenemos y que los medios hegemónicos no lo toman en cuenta porque tienen otra concepción filosófica de construcción. Ahora, pregunta, ¿cuál es la importancia para ustedes, porque es evidente que es importante para ustedes, cuál es la importancia de generar esta comunicación alternativa? Y la importancia es que podamos construirnos, como decía acá el hermano, como sujetos políticos, o sea, tener voz propia, ¿no? Que nos puedan ver como sujetos de derechos, que no se deshumanice más a las personas de pueblos originarios, que no se lo vulnere en sus derechos. Que me parece muy importante que los medios indígenas se puedan fortalecer, puedan tener el apoyo para que esto se genere, ¿no? Que seamos nosotras y nosotros protagonistas de la comunicación, ya sea en la producción, en el contenido, en todo, ¿sí? Porque no necesitamos, o por lo menos nos necesitamos entre nosotras el trabajo integral, ¿no? En el trabajo integral. En esta respuesta tuya, si yo la estoy comprendiendo bien, vos te reconoces como parte de una sociedad o de un entramado social que no es únicamente el pueblo quechua, ¿no? Sino como la sociedad argentina. Eso de algún modo colisiona con la mirada que los medios hegemónicos reproducen respecto de ustedes, ¿o no? ¿Se entiende hacia dónde voy? Como la impresión es que para ustedes es muy importante poder intervenir en la generación de discursos y en la representación de lo que es el pueblo mapuche, lo que es impregnar con algo de lo que ustedes producen en la sociedad en general. Así es. Pero ustedes son descritos como personas que se quedan afuera por decisión propia de esa sociedad en los medios hegemónicos, ¿no? A ver, hay como yo creo que hay como dos luchas que son paralelas. Una es la inserción en los medios de comunicación hegemónicos, que es válida, lo mismo que la inserción dentro de la estructura del Estado. Y hay otro que es la construcción de los medios indígenas. En principio indígenas, pero también con perspectiva afro, con perspectiva de género. Y en esa construcción, entender que lo que estamos haciendo es una batalla cultural. Por un lado, existe el poder hegemónico, concentrador, homogeneizador, y por el otro lado existimos las diversidades de pueblos y de culturas, que al estar conectados los distintos comunicadores y comunicadoras de distintos pueblos, articulamos muchas veces en el armado y en la construcción del discurso, porque eso tiene que ver con una cuestión sobre todo de respeto
hacia las otras culturas y hacia las otras personas, y entender de que no somos todos iguales. O sea, intentar de homogeneizar y que seamos todos iguales es una concepción eurocentrista que nos impusieron a través del sistema educativo, a través de la construcción del estereotipo del indígena, o que si somos flogger o cumbiero o punk o metalero, lo que somos, o lo que seamos, digo, pareciera que dejamos de ser indígenas. Voy a decir algo, pido. Por ahí me ayudas vos o por ahí me ayudan ustedes. Hay algo que evidentemente yo estoy preguntando mal y lo pongo acá sobre la mesa para ver si vale la pena y si es algo interesante o no. Ustedes, de alguna manera, intervienen en la generación de discursos de medios, ¿sí? Porque, entre otras cosas, bueno, vos decís, yo viví situaciones de racismo, no encontré lugar para producir los medios tradicionales, yo veo cómo salen en las páginas de policiales. Hay una vocación en ustedes de conectar con la parte de la sociedad, también con la parte de la sociedad que no se reconoce como parte de un pueblo originario y que vive bajo un sistema de prejuicios. Y de alguna manera yo siento que en esa vocación de ustedes están también cuestionando el ideario de lo que es, por ejemplo, en este momento, un mapuche para Morales hablando en el programa de La Nata, que es alguien Un enemigo de la patria. Un enemigo de la patria que no quiere conectar con la sociedad, ¿no? Entonces, mi pregunta iba como un poco a eso, de, che, pará, ustedes están haciendo esto, como fingiendo demencia yo, ¿no? Ustedes están haciendo esto porque quieren conectar con la parte de la sociedad distinta a lo que son ustedes, como quieren derribar o cuestionar una serie de mitos basados en el prejuicio respecto de ustedes. Sí, bueno, esto es distinto a lo que aparece respecto de lo que son ustedes en los medios hegemónicos. No sé si... Sí, yo más o menos interpreté, a ver, a mí lo que me parece también es que nosotros no es que nos negamos o queremos romper con la sociedad, sino al contrario, somos parte. Yo al menos no me siento fuera de la sociedad. Lo que entiendo es que la sociedad está en disputa permanentemente. No importa si son dos personas rubias, de ojos claros, no van a coincidir totalmente y siempre hay disputa. Entonces, en esa construcción de qué sociedad queremos, creo que pasa por ahí también. A mí me interesa que Argentina se construya en un Estado plurinacional, donde todos los pueblos indígenas podamos armar la currícula del sistema educativo, donde los indígenas, las indígenas tengamos participación en el Ministerio de Salud, Ministerios de Economía, los distintos ministerios, porque yo creo que nosotros ahí tenemos que tomar la aposta también de ser funcionarios en la estructura del Estado, porque ¿quién mejor que nosotros para direccionar los recursos hacia nuestra gente? Eso por un lado. Y por el otro lado, entiendo que al convivir ya en una sociedad contemporánea, no quedamos afuera. O sea, estamos insertos dentro de la sociedad que estamos intentando transformar, en mi caso, la cuestión del discurso único y hegemónico. Pero eso es común a distintas luchas que nos venimos dando y que no son luchas separadas, son luchas complementarias. ¿Notan en los medios de comunicación al mismo tiempo como un intento de división interna? Vos decías que nos aplanen y crean que todos los indios somos iguales, es un problema, pero también no aparece esto de el indio bueno y el indio malo, ¿no? ¿Eso muy fogoneado? Sí, para mí existe esa construcción también porque siempre hay intereses. Incluso en el pueblo mapuche tenemos distintas visiones de cómo construir. Hay algunos que plantean la cuestión de autonomía, o sea, sin participación del Estado, otros plantean la cuestión de autonomía territorial dentro de los estados, y habemos otros que planteamos directamente la inserción en la estructura del Estado. La autonomía territorial
existe en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en Bolivia, en México, y se convive tranquilamente con la conformación de los estados nacionales. O sea, yo creo que es un buen debate, es un buen reclamo, porque si no, las comunidades siguen sufriendo hoy en día el avance de las multinacionales, las empresas forestales, extractivistas, y lo que se busca con la cuestión de autonomía territorial es resguardar esos espacios. Y ahí creo que es donde se entra en la lucha, como lo que está ocurriendo en la Laskenwinkulmapu, que está justo asentada en un lugar en donde están las nacientes de los ríos en la Patagonia, la cuestión en donde hay intereses internacionales con las propuestas del emprendimiento inmobiliario y de quedarse con los glaciares que están en la cordillera. Hay toda una disputa. Por eso la comunidad o las comunidades mapuche que están asentadas en esa parte del territorio, o sea, son molestas para los proyectos hegemónicos. Y ahí es donde está la disputa. Por eso es que los tildan de usurpadores y todo, pero bueno. ¿Fueron en algún momento como entrevistado a algún medio hegemónico, audiovisual o gráfico o radial? Si fuimos, Sí. a mí me sí, en tocó ir calidad a de- Crónica TV cuando, en el 2017, cuando matan a Rafita Nahuel. Ajá. Que lo que me preguntaron es, ¿la RAM existe? ¿Cómo es la historia? ¿Qué sé yo? En pleno 2017, y yo lo que dije, nada, que es una construcción, Creíste que ibas a una entrevista y fuiste a una indagatoria, más o menos. más o menos así, y no me dieron mucho tiempo. Me preguntaban, me cortaban y pasaban a otro tema. Me preguntaron de la grieta, y yo le digo, mirá, yo no vine a hablar de la grieta. Todo bien, pero yo vine a hablar de la cuestión mapuche, porque en ese tiempo estaba la bajada de línea de Patricia Bullrich de que los Peña habían atacado a la gendarmería, a la prefectura, y yo tenía otra versión, digamos, ¿no? Entonces yo le conté la versión que me habían contado los Peña y las Lamien del territorio. Y como que me dijeron, bueno, ¿y entonces la RAM? Y no sé, le digo yo no pertenezco a la RAM, o sea, sé que en un momento surgió como una construcción política, pero hay que tomarlo como una construcción política. Si eso después cualquiera empieza a prender fuego y dice soy la RAM y qué sé yo cuánto, eso pasa. Los montajes ocurren así, digamos. O sea, se prende algo, se hace alguna acción y le ponen algún panfleto que después los medios hegemónicos van, toman eso y dicen los mapuches. Y no está confirmado que sean mapuche. Entonces, es como sirve para el montaje mediático. Ujú. ¿Y ubican ahí en 2017, hay un giro en cómo se trabaja el tema de las reivindicaciones indígenas en los medios o no? Para mí se profundizó, digamos. El cambio se viralizó hacia mayor estigmatización y mayor construcción de un enemigo interno. Hubo un retroceso, ¿no? En los últimos 10 años. Claro, en ese sentido sí, digamos, es como que se empezó a derechizar la construcción del discurso, se empezó como a haber mayor persecución militar, digamos. En los territorios en el sur había bastante. A mí me pararon acá en Buenos Aires en un subte pidiéndome documentos de mala manera, digamos. Bueno, ocurrieron una serie de cosas. Habían detenido a Milagro Sala, la tenían ahí encerrada. Claro. Entonces había como todo como un clima de que en cualquier momento podían llegar a meternos presos y sin que nadie se enterara después de que estábamos presos. Al menos en mi caso siempre tuve como ese temor. Le tengo más miedo a la policía, a las Fuerzas Armadas, que andar en cualquier barrio del país, digamos. Ujú. O sea, me ocurre eso porque de chiquito mi experiencia con el aparato represivo siempre fue malo, digamos. Entonces como que eso digo, bueno, pero igual me hago cargo de la situación de ser quien soy y de lo que hago, digamos, porque lo que me pasó también fue esta cuestión de decir, bueno, si yo puedo aparecer en un medio de comunicación y ante una cámara, los chiquitos y chiquitas que la vean
al menos se van a sentir reflejados y van a decir, bueno, si él pudo, yo también. Esa es la cuestión. De generar esperanza y expectativa en nuestra juventud, porque cuando yo era pibito no tenía esa esperanza. La única esperanza que me quedaba era ver cómo iba a sobrevivir, si iba a sobrevivir. O sea, en mi adolescencia muchos amigos se suicidaron, se mataron, lo mató la policía, se mataron entre ellos. O sea, porque es todo un mundo de marginalidad al que te llevan, que es difícil a veces escapar de eso porque no tenés las posibilidades ni económicas ni de contacto. O sea, ahí es donde yo digo, hay gente, familias que tienen un privilegio de pertenecer y habemos otros que no tenemos ese privilegio. Entonces es como que las oportunidades no son las mismas. Y ahí siempre dije, bueno, en principio no voy a tener hijos porque no me quiero hacer cargo de una vida si no puedo sostener la mía. No sé cómo lo haré, digo, para sostener mi vida en su momento, ¿no? Y ahí me quedó después esta cuestión de decir, bueno, o sea, todo lo que puede ir aportando, colaborando a la formación de nuevos comunicadores, no solamente comunicadores, o sea, que los pibes y pibas sean lo que quieran ser, digamos. Esa es como la expectativa y el aporte desde mi lugar de decir, bueno, al menos en la vida no voy a pasar gratuitamente, digamos. Algo hay que dejar para que esta sociedad sea mejor, ¿no? Y se conviva mejor, digamos. Esa es la onda, digamos. No, qué lindo todo lo que dice el Puma, escucharlo. Porque claro, sí, se refleja también en las historias, ¿no? Porque, bueno, atravesamos, somos de diferente pueblo, pero atravesamos lo mismo. Entonces, bueno, nacer con tus derechos vulnerados y esto, ¿no? La pregunta de saber cómo vas a seguir, siempre pensando en esto, en el futuro, si realmente, bueno, esto también de generar familia, ¿no? O sea, también, ¿no? La expectativa se diluye. Y entonces está esa fortaleza que te agarrás en poder generar semillas, ¿no? En poder generar proyectos, poder generar aportes para la transformación, ¿no? Aportes que más adelante tal vez pueda ser mucho más grande y se multiplique y haya una transformación de ese paradigma, ¿no? Que nos tienen sometidos, oprimidos. Entonces, bueno. Fui medio bestia, ¿no? Porque dije, hubo un retroceso en los últimos 10 años, pero en los últimos 3, por ejemplo, en tu experiencia, en el medio de algunas cosas que retroceden, armaste un medio que antes no existía, nucleaste a un colectivo muy importante de mujeres, produjiste un discurso contrahegemónico que está circulando. Sí, y sobre todo porque hablamos de la recuperación identitaria, hablamos de indígenas urbanos, o sea, indígenas mujeres, ¿no? Que toman los medios, que son comunicadoras, que generalmente a nosotras nos tienen como relegadas, digamos, a lo que es la comunicación, nos tienen relegadas, digamos, al servicio, a roles de servicio, de trabajo precarizado y ¿por qué no del lugar de empoderamiento desde la toma de la palabra, ¿no? Poder soltar el pensamiento, expresarlo, denunciarlo desde el empoderamiento. Entonces, bueno, es un trabajo que en principio, bueno, lo fui haciendo yo, después con otra y así en grupo y poder reconstruir esto de la identidad, recuperar nuestras raíces, ¿no? Sentirnos que somos poderosas cuando nos expresamos desde ese lugar, cuando decimos que observamos el mundo desde mi pueblo o de mi nación, ¿no? Lo reivindicamos y lo sentimos con orgullo, ¿no? Ya no nos da vergüenza, porque toda la vida hemos sentido esa vergüenza. Y poder sanarlo, poder sentir que eso fue parte del sistema, reconocer que fue parte del sistema colonialista en el que estamos, que nos despoja de nuestra identidad, nacemos despojadas
y despojados de nuestra identidad cultural, y que llega el momento en que tenemos que ir por eso, por recuperarlo, para liberarnos. Esa es la liberación, ¿no? Nos sentimos libres, que rompemos las cadenas. Ya no soy, ya no voy a aceptar ese proyecto de blancamiento. Ya no lo acepto. Ya voy poco a poco a recoger todo eso que quedó en el camino, ¿no? Eso, parte de tu cultura que quedó en el camino, que te lo fueron sacando. Entonces, bueno, llega un punto en el que te empoderas con todo eso. Y soy lo último. Nosotros en el 2000 armamos ANIA, la Agencia de Noticias Indígenas Argentina, y el año pasado armamos originarios.ar. Lo armamos con Juan Chico, un historiador que falleció el año pasado también por COVID, con el cual veníamos articulando hace muchísimos años. Y cuando ahora se dio el juicio por la verdad por la masacre en Apalpí, nosotros como comunicadores, en articulación con el Instituto Geohistoriográfico de Chaco y la Fundación Napalpí, empezamos a documentar y a hacer un documental. Estamos en un proceso de montaje ahora de un documental sobre las audiencias del juicio. Así que todavía seguimos, digamos. O sea, vamos para adelante. Bueno, por ahí hasta acá llegamos, ¿no? Les agradecemos un montón a ambos por estar acá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio Gracias y por a la ustedes. participación. Gracias por el aporte, por el rato, por la charla.